Aún falta que suba, yo y Eva, que subamos las pautas de corrección del control, para que ustedes puedan hacer los reclamos, los cuales, por favor, háganlos por correo. ¿Ya? Yo voy a intentar hacer mi pauta hoy día, mañana, y subírselas a un curso. Súper. Entonces comenzamos con lo auxiliar. Problema 1. Nos dicen que tenemos el operador del momento, o sea, el momento angular del spin. Y además de eso, tenemos S más y S menos, que son Sx más menos y Si. Y nos piden demuestre que S más menos, S cuadrado es igual a 0. Y luego, utilizando esta información, muestre que si phi es autovector, ahora yo voy a poner la mano, autovector de S cuadrado, entonces S más menos phi es autovector de S cuadrado con los mismos colores. Colores, ya. Súper. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿El cuaderno? El cuaderno de nuevo. Un segundito. Aquí está. Ya, súper. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero tenemos que demostrar que el conmutador es 0. Y lo primero que vamos a hacer es escribir información útil. Desarrollo. Y la información útil es la siguiente. Que el conmutador de SI con SJ y J pueden ser X, Y, Z. El conmutador entre SI y SJ es igual a IH barra el operador de Levi-Civita y JK, SK. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente, en que si tomamos SX con SI, entonces vamos a tener IH barra SZ. Si tomamos, por ejemplo, al revés SI SX, vamos a tener el negativo, que es menos IH barra SZ. Etcétera. Nosotros podemos sacar todas las combinaciones a partir de los subíndices del Levi-Civita. Si alguien no sabe cómo funciona el operador de Levi-Civita, que me pregunte, no hay ningún problema. Que no se quede con la duda atravesada. Ya. ¿Qué otra información útil vamos a utilizar? Vamos a utilizar que el operador entre un operador A, el conmutador entre un operador A y un operador B cuadrado es igual a conmutador de A con B fuera, más B conmutador de A con B. Listo. Entonces con esto y esto ya tenemos suficiente como para comenzar a trabajar. Ya. Entonces, desarrollemos. Sabemos que S más menos conmutador con S cuadrado es el conmutador de S más menos, SX cuadrado más SY cuadrado más SZ cuadrado. Súper.
Y esto es igual a el conmutador de s más menos, sx cuadrado más el conmutador de s más menos, c cuadrado más c más menos, z cuadrado. Súper. Ahora vemos las cosas por separado. Veamos solamente este ahora. Si vemos solamente este conmutador, expandimos el S más menos. Al expandirlo nos damos cuenta de que queda como Sx más menos ISI, Sx cuadrado. Esto lo podemos seguir separando. Sx conmutador con Sx cuadrado más menos I conmutador de Sx, Sx cuadrado. Súper. El operador Sx conmuta consigo mismo, por lo tanto también conmuta con su cuadrado. Así que esto se produce en más menos I conmutador de Si, Sx cuadrado. Ahora, para desarrollar esto vamos a usar la propiedad que vimos antes, que es esta que está acá. Y seguimos expandiendo. Más menos I paréntesis Si, Sx, Sx más Sx con Si con Si. Súper. X conmutador paréntesis. Súper. Ya. Por lo que vimos antes, esto es igual a menos IH barra SZ. Y esto es igual a I menos IH barra SZ. Súper. Ya. Y esto me queda entonces más menos I paréntesis menos IH barra SZ SX más SX SZ. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Sí, ya, súper. Súper. Ya tenemos. Este ya lo tenemos. Ahora veamos qué pasa con este. Entonces desarrollamos ese conmutador. S más menos, S cuadrado. Y es básicamente hacer lo mismo de nuevo. Es expandir el S más menos. Sx más menos ISI, Si cuadrado. Dado que Si conmuta con Si cuadrado, esto se reduce a Sx, Si cuadrado. Y esto queda como Sx, Si, Si más Si con el computador de Sx con Si. Entonces al final es trabajar el álgebra. Y lo que vimos antes, esto es IH barra paréntesis SZ, SI más SI. Si hay preguntas me pueden detener, no hay ningún problema. Súper. Y ya tenemos este ahora. Ahora nos falta este. Es lo que vamos a trabajar ahora. El último conmutador es S más menos con SZ al cuadrado. Igual a
conmutador de Sx más menos Sy, Sz cuadrado. Ya. Y esto es Sx, Sz cuadrado más menos y conmutador de Sy con Sz al cuadrado. Ya, ahora veamos esto por separado. Vemos este primero. Sx con Sz al cuadrado. Al expandirlo me da Sx con Sz más Sz conmutador de Sx con Sz. Super. Y recordamos que esto es IH barra XZ menos I menos SI SZ más SZSI. Super. Ya tenemos este y ahora nos falta este. Entonces trabajamos ese 6, SZ cuadrado. Me queda S con SZ es IH barra S más IZX. Ya. Entonces ya hemos calculado todos los conmutadores. Y ahora reemplazamos todo. Y nos queda que el conmutador de ese más menos con ese cuadrado es igual a. Escribimos todos los resultados. Este es uno de los resultados. Copiar, pegar, borrar. Ese es uno de los resultados y ahora el segundo es el que está ahí abajo. Copiar, pegar. Cualquier pregunta me dicen nomás, no hay ningún problema. Más. Me faltan los resultados que es este. Copiar, pegar. Y me falta el último, que es, más menos i, ¿qué pasó? Ah, derecho, ya. Estoy sumamente confundido por lo que acaba de pasar. Y esto, copiar, pegar. Ya. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que este se cancela con este. Me da un 0. Ahí. Y este se cancela con este. Entonces, dado que se cancela todo y queda un igual 0. ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que pasó?
tomé los conmutadores, los expandí lo más que pude, después los trabajé utilizando esta expresión, que es importante, y luego reemplacé todo y me di cuenta que era cero. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre los conmutadores o cómo trabajé los operadores del spin? Súper, ¿No? entonces sigo. ¿Aló? ¿Sí? No, te digo eso que está bien. Sí. Ah, ya, perfecto, dale. Ya, ahora nos dicen, si phi es autovector de ese cuadrado, entonces demuestre, me faltó la palabra demuestre acá, entonces demuestre que el operador S más menos aplicado al autovector también es autovector de ese cuadrado y con los mismos autovalores. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que nos dicen, lo primero que nos dicen es que phi es autovector de ese cuadrado, o sea, nos va a dar un autovalor por la misma función. Eso es información conocida que nos da el problema. Ahora nos piden demostrar que ese cuadrado aplicado a S más menos phi es alfa S más menos phi. Eso nos piden demostrar porque nos dicen con el mismo autovalor. Tiene que ser el mismo numerito. Quiero recalcar acá que esto no es solo un operador, son dos operadores, es el S más y el S menos. Que nosotros lo estamos trabajando como más menos porque pude haber hecho todo esto para S más y después pude haber hecho, o sea, pude haber hecho todo el desarrollo para S más y luego tuve que haberlo hecho para S menos. En lugar de hacerlo para uno y para el otro, lo hago para ambos simultáneamente utilizando el símbolo más menos. Y al final se me cancela de la misma manera. Eso, no vayan a pensar que esto es solo un operador, que en realidad son dos. Ya, súper. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Para hacer la demostración, nosotros tomamos el S cuadrado, lo aplicamos al S más menos. Y aquí es importante decir que, dado que el conmutador entre este operador y este operador es igual a 0, dado que S cuadrado con S más menos es igual a 0, eso quiere decir que yo los puedo intercambiar de la siguiente forma. S más menos, S cuadrado. Y luego, por la información que me da el enunciado, yo sé que lo que está dentro de este paréntesis es alfa phi. Ya esto no es un operador, es una constante. Así que lo puedo intercambiar con el operador. Me queda S. Listo, esto es lo pedido. De esta forma demostramos que tomo este operador, lo aplico acá, en este paréntesis, y obtengo el mismo autovalor. Lo que está en el paréntesis es lo mismo. Por lo tanto, todo esto es un autovector de ese cuadrado. Y eso es lo que nos pedían demostrar y lo hemos demostrado. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguien que tenga alguna duda? Súper, entonces continúo. Ya. Vamos al problema 2. En el problema 2 nos dicen que tenemos un sistema con dos partículas de spin un medio y que se representan con la siguiente notación. Phi más menos y bar psi más menos. Con el más el spin up y el menos el spin down. Spin down. Oh, qué horrible me queda la letra. Spin down. Ya. Esa información conocida. Entonces, A. Demuestre que
Phi más, var si menos, y menos var si más. Son autoestados. Son autoestados de JZ y no lo son de J cuadrado. Esta es la parte A. Súper. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué es si más var si menos. Ya. Son dos partículas, ¿verdad? Ambas pueden tener spin down o spin up. Y esta notación que tenemos acá, este get, es una manera de escribir el producto de, o sea, un estado. Otra notación que se puede usar es la siguiente. Que utilizar ese pequeño producto cruz ahí. Eso significa que estos dos estados están en distintos espacios de Hilbert, sin embargo los vamos a mezclar o vamos a considerar que son un estado a pesar de que vienen de distintos espacios de Hilbert. Y dado que vienen de distintos espacios de Hilbert, los operadores que operan sobre ellos no son necesariamente los mismos, son distintos. Por ejemplo, el JZ, voy a usar esta notación, 1 es el que opera sobre el phi más. Me va a dar, vamos a ver, disculpen, me da h barra medios. Sin embargo, si tomo este JZ y lo aplico sobre el var phi, me va a dar 0, porque este 1 significa que está aplicando en la primera partícula. Si yo quiero medir el var phi, tengo que usar el JZ2. Y esto es porque las partículas están en distintos espacios de Hilbert y por lo tanto son distintos operadores los que operan sobre ellas. Espero que haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabo de decir, que por favor pregunte, porque esto es materia importante. Super. Ya. Entonces, si aplicamos el JZ, primero veamos qué es el JZ. El JZ es el operador de la primera partícula Z y el de la segunda también. Entonces, cuando yo aplico JZ sobre el phi más y el var phi menos, estoy aplicando en JZ1, JZ2, sobre más menos. Y entonces, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, como así. A ver. Paréntesis. Esto es simplemente notación. A otros libros pueden reescribir este mismo producto de otra forma y no está mal. JZ2. Entonces, cuando ustedes vayan a ver un libro que sea distinto al que se han visto en clase, puede que utilicen otra notación. Y es importante cuando ustedes hagan sus tareas, dejar en claro cuál es la notación que van a utilizar, porque si no, yo me puedo confundir al momento de revisarla. Entonces, es importante tener ese detalle en cuenta. Súper. Entonces, vemos que arriba nos queda h barra medios más menos
H barra medias más C menos. Esto me queda un 0. Y eso está bien, es lo que tiene que dar. Esto es, por lo tanto, un autovalor de un autovector de JZ. Si hacemos lo mismo para el phi menos psi más, nos damos cuenta que nos queda lo mismo, pero con los signos cambiados. Ya, súper. Entonces demostramos que... Entonces acabamos de demostrar que este vector y este vector son autovectores de JZ. Y JZ es así. Ahora veamos qué pasa con J al cuadrado. Porque ahí es donde está el grueso del problema. J cuadrado es J1 al cuadrado. Ups. J1 al cuadrado. No, mejor. Ah, ya. No. Es J1, J2 cuadrado. Así. Es así. Super. Sí, ya. Es J1 más J2. Y entonces, estos son vectores. A ver, espérame. Me confundo. Sí, está bien, no sé por qué estoy dando tanto. Ya. Ya. Entonces, al desarrollar este producto, vemos que me queda J1 al cuadrado más J2 al cuadrado más 2J1, J2. Ya, recordemos que estamos trabajando con operadores, así que muchos de ustedes se pueden preguntar por qué lo escribo así y no escribo J1, J2 más J2, J1. La respuesta es que, dado que los J1 y los J2 están en distintos espacios de Hilbert, entonces conmutan entre ellos. ¿Sí? No es necesario demostrar que el conmutador es igual a 0, porque dado que están en distintos espacios de Hilbert, nosotros lo sabemos de antemano. Por lo tanto, podemos intercambiarlo como queramos. Y por eso puedo escribir inmediatamente el 2 ahí. Súper. Esto se escribe como jx1 al cuadrado más ji2 al cuadrado más jz j1 al cuadrado más jx2 al cuadrado más ji2 al cuadrado más jz2 al cuadrado más... Estos son vectores, así que es el producto vectorial. J1x, J2x, más JI1, JI2, más JZ1, JZ2. Súper. Ya. Todo esto es de acá y de acá. Todo lo que está entre los paréntesis es de acá. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero seguir desarrollando de acá? ¿Qué es lo que quiero expandir o qué es lo que quiero contraer? Nos damos cuenta de que entre esto y esto, a mí me conviene más esto. Porque al aplicar el J1 cuadrado sobre, a ver, recordemos que el J cuadrado aplicado sobre un L,M me da H barra cuadrado
L por L más 1. Así. Sí. A ver. Sí, ya. Y en cambio, para aplicar el JX sobre esto no es un autovector, entonces esto no sé cuánto nos va a dar, porque sí podemos escribir esto como J más J menos sobre 2. Entonces, no me conviene escribir esto así, me conviene escribirlo así, y esto no me conviene dejarlo así. Tengo que reescribirlo de otra manera. La mejor manera es usar esto, los J más y los J menos. Entonces reescribamos todo lo anterior de la manera que nos parezca más adecuada para seguir trabajando. Esa manera es la siguiente: J1 cuadrado más J2 al cuadrado más 2. Y ahora vamos a expandir los JX y los JY para que queden de una forma más cómoda. Voy a dejar el espacio acá. Más JZ1, JZ2. Los JZ los voy a dejar así tal cual porque sé que son son autovectores de JZ1 y JZ2 los vectores sobre los que quiero trabajar. Súper. Entonces solamente nos falta trabajar JX y JY. JX1, JX2 es igual a J más J menos medios 1 por J más J menos 2. Sí. J más 1, J más 2. No me alcanza el espacio ahí. Más J menos 1, J menos 2, más súper. Y veamos qué pasa con los JI. JI. Los JI son exactamente iguales, salvo que acá hay un I y que hay un menos. En ambas partes. Por lo tanto, haciendo esa consideración, nos damos cuenta que queda menos un medio, porque queda I por I, que es el menos, un cuarto. Un cuarto porque me queda un medio por un medio. Súper. Un cuarto, paréntesis. J más 1, J más 2, más J menos 1, J menos 2. Sí, menos J más. No, aquí no puedo escribir acá abajo. No, perdón, no me deja. Súper. menos J más 1, J menos 2, menos J menos 1, J más 2. Ya. Entonces, dado que esto y esto se suman, siento que se me borró cosas, se me borraron cosas. Ah, no, ya está todo. Ya. Dado que esto y esto se suman, tengo que sumar esto y esto. Y al hacer la suma me doy cuenta de que gracias a este signo negativo que está acá, esto se muere con esto y esto se muere con esto. Entonces me queda
esto más esto y esto más esto. Recordamos que hay un signo menos que se va con el signo menos que está acá afuera, por eso me queda un más. Por lo tanto, después de hacer toda la álgebra, me queda j cuadrado igual a j1 cuadrado más j2 cuadrado más un medio de un cuarto por 2, sí, un medio de j más 1